apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre, dígame. Amén. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Vamos a leer. Gloria a Dios. La gramática del español, hermanos, tiene puntuaciones que a veces nosotros no aprovechamos, no las miramos. Y en mi Biblia, este versículo tiene signos de admiración también. Este versículo tiene signos de admiración. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesús, dice: gracias doy a Dios por su don inefable. Gracias doy a Dios por su don inefable. Este es el apóstol Pablo. Dice: gracias doy a Dios por su don inefable. Ahora le pregunto, ¿qué quiere decir inefable? Inefable que no se puede decir con palabras. No se puede describir con palabras. No podemos nosotros decir es así. Es inefable, es algo indescriptible. Eso es. Y es un don. Don es un regalo. Y dice: gracias doy a Dios por su don inefable. Por un regalo que me dio que yo no lo puedo describir. Y esto es lo que estamos sintiendo aquí, ese don de Dios. Lo que siente en su corazón, hermano. Usted le pregunta: hermano, ¿y por qué está ahí brincando? ¿Y por qué está haciendo? Parece como que... Dice: ¿por qué? No, porque yo sé lo que siento, yo sé lo que he recibido de Dios. Tal vez usted no me entienda, pero yo sé lo que siento en mi corazón. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y este es el don inefable. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, porque eres bueno, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias porque estás con nosotros. Te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas. Muévete, Señor, en nosotros. Habla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. También hay otro versículo que voy a leer, hermanos. Así, si gusta abrir su Biblia, en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1 del versículo 12 en adelante. Pablo escribió, hermanos, 13 cartas. Y por lo regular uno se refiere a ellas, agarra referencia de ellas y nos ayudan a entender el propósito de Dios para nosotros. Primera carta a Timoteo 1:12 dice de esta manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, de dar gracias a Dios. Dice: doy gracias a Dios que me fortaleció. Doy gracias a Dios, hermanos, por lo que Él hizo por mí. El apóstol Pablo no dejaba de asombrarse de lo que Dios había hecho, hermanos. Constantemente él daba gracias a Dios. Doy gracias a Dios por esto, por lo que Dios hizo aquí. Doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en mí. Doy gracias a Dios porque creí en Él. Doy gracias a Dios porque Él me recogió. Doy gracias a Dios porque aún siendo blasfemo e injuriador, pecador, el peor de los pecadores. ¿Por qué dice que es el peor? Porque era un perseguidor de la iglesia. Él andaba persiguiendo a los cristianos. Y les estaba contando en la escuela dominical que hay un video en la Costa de Marfil, donde están quemando a unos cristianos vivos, porque han renunciado a la fe que antes tenían, los están quemando. Y el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mí. Y tal vez nosotros, hermanos, al vivir una situación crítica así, de abuso físico a nuestro cuerpo, tal vez nos costaría darle gracias a Dios.
Pero el apóstol Pablo, estando, hermanos, predicando, muchas veces fue aprendido, puesto en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche Pablo y Silas estaban cantando cantos a Dios. Después de haber sido azotados, después de haber sido maltratados, después de haber sido puestos en la cárcel, dice, en el calabozo más de abajo, en la prisión allá donde no se miraba, ahí Pablo y Silas están alabando y glorificando a Dios. Hermano, y el apóstol Pablo no se detenía para glorificar a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas y miramos cómo es que el apóstol Pablo se asombraba, se quedaba maravillado, decía él, ¿cómo es posible que Dios haya amado a un pecador como este? Y a veces nosotros se nos olvida, hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces se nos olvida, hermanos, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y nos quedamos, hermanos, y no podemos comprender. Pero cuando usted empieza a pensar en lo que Dios ha hecho en su vida, algo sucede en su mente. Se despierta algo en usted y nos asombra mirar el amor con que Cristo nos ama. Nos asombra comprender, hermanos, o entender el amor con que Él se mostró a nuestras vidas. Hermano, usted y yo no nos merecíamos la salvación. Usted y yo no teníamos gracia alguna para decir, oh, por esta razón Cristo murió por nosotros, porque éramos buenos, porque... No, no sucede de esa manera en nuestras vidas. Si yo interrogara a cada uno aquí, cada uno tenemos cosas que nos avergonzamos de ellas. Pero Dios en su misericordia, siendo pecadores, no le importó nuestra situación y se mostró en una forma de misericordia hacia nosotros, hermanos, y nos levantó y ahora estamos en este lugar. Eso lo hace Dios por su amor. Y el apóstol Pablo en esta ocasión dice ahí en Corintios, dice, gracias doy a Dios por su don inefable. No lo puedo explicar, pero le doy gracias a Dios por lo que Él hizo por mí. El don de Dios, hermanos, es maravillosamente indescriptible. No podemos decir cómo es. Y lo más curioso es de que Él lo pensó en amor por nosotros. ¿Cómo es que Dios nos amó? Le dijo el Señor a Jeremías, antes que estuvieses en el vientre, ya te había dado por profeta a las naciones. Yo te conocía aún antes que nacieses y ya te había dado por profeta a las naciones. A usted y a mí el Señor nos conoció antes que nosotros naciéramos. Y el Señor nos trae a este lugar y nos pone en este lugar, hermanos. Y si nos ponemos a pensar nosotros, ¿cómo es que Dios pensó en amor para salvarnos? ¿Cómo es que Dios en su misericordia, en su amor, en su plan redentor, hermanos, Él lo miró a usted y me miró a mí? Si usted piensa en esas cosas, se va a dar cuenta que Dios es grande en amor, que Dios es grande en misericordia. Hermano, y no podemos nosotros cambiar el amor de Dios, no lo podemos nosotros alterar, no lo podemos cambiar de ninguna manera y decir, pues Dios me ama por esto, o Dios no me ama por aquello. Si yo hago esto, Dios ya no me ama. Dios siempre nos ama a nosotros. Constantemente el amor de Dios está sobre nosotros. Si no fuese así, hermanos, algunos no estuviéramos aquí. Cuando usted se ha equivocado, hermano, ahí está Dios cerca de usted. Cuando usted ha dicho algo que no debe decir, ahí está Dios cerca de usted. Cuando usted ha tocado algo que no debe de tocar, ahí está Dios cerca de usted. Si Dios, hermanos, obrara en ira, usted y yo no estuviéramos aquí. Su amor, hermano, nosotros no lo podemos alterar. Cuando usted está pensando mal, ahí está Dios cerca de usted, esperando que usted se arrepienta y que agarre ese pensamiento cautivo y lo traiga a los pies de Cristo. Es lo que Dios quiere. Cuando pensamos de esta manera, hermanos, nuestra actitud cambia hacia las cosas de Dios. Podemos ver cómo el amor de Dios, hermanos, vino el Señor, se presenta para rescatar la humanidad. El Señor viene, hermanos, y muere por nosotros para rescatarnos del castigo del pecado. Y solo el amor de Dios es el que pudo llamar a Abraham y decirle, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y dice, y te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Dios abre esta puerta para que por medio de Abraham la fe viniera a nuestras vidas y nosotros pudiéramos creer en Él. Fue su amor, hermanos, que hizo que los profetas predicasen y testificasen acerca de Él. Dios escoge profetas. ¿Para qué, hermano? Para comunicar lo que Dios quería hacer con el pueblo. Dios en su amor escogió hombres, hermanos, para que fueran al pueblo y les dijeran, así dice Jehová de los ejércitos.
y tenían que escuchar la voz de Dios. Y si no se arrepienten, esto va a suceder. Pero si se arrepienten, hay bendición para ustedes. Usted sabe la historia de Jonás, ¿verdad? Dios escogió al profeta Jonás para que fuera a una ciudad. Y la profecía, hermanos, no era algo bueno. Dijo el Señor, dile a este pueblo que si no se arrepiente va a ser destruido. Esa es la profecía. Y yo le digo a usted, si no se arrepiente, usted se va al lago de fuego. Y dice, ay hermano, qué feo se oye eso. Hermano, si usted no se arrepiente, usted se va al lago de fuego. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. De que nos arrepintamos y que creamos en el nombre de Jesús para ser salvos. Ese es el mensaje. Sí, hermanos, ese es el mensaje. Y no lo podemos alterar. Dios escoge hombres para que prediquen su palabra, para que la gente reciba la salvación. Ese es el mensaje de amor de Dios, que tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Fue a su amor, hermanos, el que inspiró al salmista. Y el salmista en amor se miraba a él y Dios y decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y empezaba a pensar en lo que Dios podía hacer. Cuando pensamos, hermanos, en estas cosas, nuestra perspectiva cambia acerca de las cosas de Dios. Usted empieza a ver que el amor de Dios es tan fuerte, el amor de Dios es tan grande, que usted y yo no podemos alterarlo. No podemos cambiar el amor de Dios. Y en este día no es la excepción. Dios nos da la oportunidad para que lleguemos hasta aquí, hermanos, y podamos escuchar su palabra. Y su amor, hermano, nos da este privilegio. Hermano, esta no es casualidad. Es un privilegio que usted pueda llegar hasta aquí. Esta es una oportunidad que Dios nos presta. Dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Por esta razón estamos aquí, porque el Señor tiene misericordia. ¿Y qué si el Señor no haya tenido misericordia de alguno de nosotros aquí? Bueno, probablemente usted estuviera en el hospital, probablemente usted estuviera en la cárcel, probablemente usted estuviera lamentándose en su casa, llorando por esta razón, por aquella razón. Pero Dios muestra su amor, su misericordia, que Él nos trae hasta aquí. Y nos da este privilegio. Oiga lo que es un privilegio. ¿Sabe lo que es privilegio, hermanos? ¿Sabe lo que es privilegio? Algo que no lo podemos comprar. Es un privilegio, es un honor. Mire, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ok? ¿Cuántos tienen una licencia de conducir del estado de Georgia, de Sur Carolina? ¿Usted sabe lo que cuesta agarrar una licencia? Hay personas que van 10 veces y no pueden pasar el examen. Y ya que van, hermanos, y agarran esa licencia, ¿ok? Si esta persona comete un delito, una infracción, le dan un ticket. Y usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Y le dan puntos, 12 puntos, y se los van quitando, y se los van quitando. Y llega el punto que se le acaban los puntos. Y ya no tiene esos 12 puntos. Y si lo paran manejando, le quitan el privilegio. ¿Sabe qué? No importa lo que usted haga, le quitan el privilegio de manejar, le quitan su licencia, ahora usted no puede conducir. Manejar es un privilegio. Y como es un privilegio, hermanos, óigame, ¿cuántos quisieran tener, cuántos quisieran tener una licencia de Sur Carolina? ¿Verdad? Hace diferencia, hace mucha diferencia, pero es un privilegio y no podemos nosotros menospreciar ese privilegio. No podemos menospreciar, no me importa, agarro el carro y salgo 80 millas por hora. No, trate de ir a 80 millas por hora aquí por la 29, ahí por Welford, Duncan, ahí, por Lyman. Yo le aseguro que no camina ni una milla a 80 millas por hora cuando le están quitando su licencia. Le están dando un ticket. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? El privilegio que nosotros tenemos aquí, oiga, no todos lo tienen. No todos, hermano. ¿Cuánta gente le dice a uno, sí voy a ir un día a la iglesia, sí voy a estar ahí, sí voy a llegar y no puede? ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. No se puede soltar. Pero el hecho que usted está aquí es porque Dios le ha dado la oportunidad, le ha dado la libertad y le ha dado el privilegio de que usted llegue hasta aquí. Usted no pagó por eso, hermano. Usted no pagó por eso. Hermano, el amor de Dios, hermanos, es tan grande, este don de Dios es tan grande que Él creó un plan. Y esto es lo que predicamos nosotros constantemente, el plan de salvación. Hay un plan en la mente de Dios, Logos, ¿okay? En el principio era Logos.
En el principio era un pensamiento. Logos, hermanos, quiere decir como un drama que se mira, como una película. El logos, ¿ok? La palabra, lo que estaba hablando Dios. En su mente Él tenía un plan de lo que Él iba a hacer con la humanidad. Un plan que usted y yo no podíamos comprender porque algunos no nacimos, ¿verdad? No sabíamos que íbamos a nacer. Y cuando viene el Señor en su plan de misericordia, en su plan de amor, hermanos, Él viene y gratuitamente nos ofrece este plan de salvación. Algunos dicen que va a haber una reforma migratoria y creemos que hay una reforma migratoria. Pero ¿sabe qué? No va a ser gratis. Cuando vaya usted allí le van a decir, ok, tiene que pagar tanto. No va a ser gratis. Pero el Señor, hermano, gratuitamente, Él viene y Él paga el precio por nosotros. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es creer en Él. Todo lo que tiene que creer en Dios. Creer en Dios. Y eso, hermanos, es lo que hace la diferencia. Cuando usted cree en Dios, usted recibe este regalo, como dijimos, inefable, que es difícil de explicar con palabras. Usted recibe este don de Dios. Y ahora usted, hermanos, anda caminando y donde quiera que usted va, lleva esa certificación en su corazón. Usted ha recibido ese don de Dios. Usted está confiado, usted está seguro de lo que Dios ha hecho en su vida. Y el Señor, hermanos, vino y a través de su amor, porque todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Dice, por amor de su nombre. El amor de Dios, hermanos, trae un Salvador a la humanidad. Y el amor de Dios hace que en una jovencita virgen nazca un niño que va a ser el Salvador del mundo. ¿Será posible eso? Un nacimiento, hermanos, sobrenatural. Esta muchacha viene y el ángel le dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Será posible todo eso? ¿Sabe? Sí es posible. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo. Y cuando usted crea esta palabra, algo sucede en nosotros. Podemos tener esta certificación, podemos tener esta confianza de lo que Dios vino a hacer por nosotros. El amor de Dios, hermanos, el amor de Dios, cuando Cristo estuvo en la tierra, su amor fue tan grande que donde quiera que miraba a un enfermo lo sanaba. Donde quiera que había un endemoniado lo libertaba. Donde quiera que había muertos, hermanos. Dice que entrando a la ciudad de Naín iba una mujer con su hijo muerto. Ya lo iban a enterrar. Y el Señor fue movido a compasión y se lo entregó vivo a su madre. Aquella mujer del flujo de sangre dice que por 12 años había sufrido. Y esta mujer necesitaba que alguien obrara en su vida. Y llegó el momento, hermanos, que Jesús pasó cerca de donde ella estaba. Y dice que todo lo que bastó fue que esta mujer tocara el borde de su vestidura. Y virtud salió de él. Hermano, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si nosotros tocamos a Dios, si nosotros creemos en el amor de Dios, algo sucede de Dios para nosotros. Su amor se muestra para nuestras vidas. Pero tenemos que creer, tenemos que aceptar su palabra, tenemos que confiar en su palabra. Si no, hermanos, usted puede estar con nosotros, sentarse aquí con nosotros, aplaudir con nosotros, pero nunca va a recibir este don inefable. Oiga lo que digo, nunca va a recibir este don inefable. Usted puede ser parte aquí, pero si su corazón no abraza esta fe, si su corazón no acepta este Salvador, hermano, usted puede pertenecer a la sociedad aquí de nosotros y usted nunca va a recibir el don inefable. ¿Cuál es este don inefable? Dijo el apóstol, doy gracias a Dios por la salvación. Hermano, ese es el regalo más grande que podemos recibir. El milagro más grande es que Dios se haya humanado y haya muerto por nuestros pecados y nos ofrezca esta salvación. Un milagro, un regalo inefable, un don inefable. Dios, hermanos, es un Dios que hace las cosas por amor. Y fue el amor de Dios que lo llevó a la cruz del Calvario. Fue su amor, hermanos, que lo llevó a... Nadie, él mismo dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Nadie lo forzó. Nadie lo forzó. Dice la Biblia que cuando fueron a prender a Jesús, llegaron donde estaba Jesús y le dijeron, y dijo Jesús, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y dijo él, yo soy. Y cuando él dijo yo soy, dice la palabra que los soldados cayeron de espalda. Porque les habló como Dios. Y luego se despertaron, se levantaron y los mira y les pregunta, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús de Nazaret. Y les dijo él como hombre, yo soy. Y lo amarraron y se lo llevaron.
Hermano, ¿qué haya pasado si Dios nunca se haya humanado? Si Dios nunca haya sentido lo que nosotros sentimos. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No hubo pecado en Él. Él se hizo pecado por nuestros pecados. No quiere decir que Él fue pecador. Él cargó con nuestros pecados, pero en sí en Él no se encontró pecado nunca. Y por su amor, hermanos, Él viene y se entrega en la cruz del Calvario. Y esa muerte, hermanos, esa muerte es la que nos trae salvación. Pero no solamente la muerte, sino la sepultura y la resurrección. Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y si nosotros creemos en Él, así como Él murió y Él resucitó, dice la palabra de Dios, que también nosotros un día vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Cuál es el propósito? ¿Me están escuchando? Algunos están durmiendo, algunos, ¿verdad?, no están aquí. Pero ¿sabe cuál es el propósito? Que si usted no recibe este don inefable, hermano, usted no va para ningún lado. Si usted no acepta esta palabra, hermano, usted no va para ningún lado. El hecho de que usted esté en la iglesia, eso no quiere decir que usted va para el cielo. Dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Y el Señor va a decir: apartados de mí, obradores de maldad. Y vamos a decir: pero ¿cómo, Señor, si en tu nombre hicimos todas estas cosas? Necesitamos, hermanos, creer a la palabra. Necesitamos abrazar esta salvación que Dios nos ofrece. Necesitamos dejar que Dios sobre nuestra vida. Esa muerte de Cristo, hermano, no fue cualquier muerte. Ahora pues nosotros, usted lo ha mirado en películas, usted lo ha mirado en libros, usted lo ha mirado, pero hermano, el hecho que ahí estaba la madre María, la madre de Jesús, las mujeres que anduvieron con Él, hermano, ¿quién quiere ver que crucifiquen a alguien? La gente que pasaba y miraba la crucifixión, hermano, ¿quién quiere ver que eso se haga? No es algo que se olvida ligeramente. Aún uno de los soldados que estaban ahí cuando Cristo murió, dice que la tierra tembló, se abrieron los sepulcros, resucitaron los muertos, hermanos, y dijo uno de los soldados: en verdad este hombre era hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Este hombre tenía el poder de Dios. Hermano, no era cualquier cosa la muerte de Jesucristo. Tristemente nosotros hemos dejado que la gente, el ambiente de este mundo, hermano, nos haga sentir como que las cosas de Dios son pasajeras. Y lo tomamos, hermano, a la ligera. Oh, ¿va a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. ¿De dónde viene? Vengo de la iglesia. Y no hay, hermanos, un enfoque en su palabra, no hay un enfoque en la fe, no hay un enfoque en lo que Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos. Tiene que haber en nuestras vidas, hermanos, una renovación. Cuando usted viene al camino de Dios, su mente tiene que ser transformada a tal grado que ahora usted ya no es egocéntrico, ahora es cristocéntrico. Todo lo que hacemos, Cristo tiene que estar adelante. Y dijo Santiago, algunos dicen: voy a ir y voy a hacer, y voy a negociar, y voy a traficar, y voy a hacer todo eso. Cuando en realidad deberíamos de decir: si el Señor permite, voy a ir y voy a hacer. Hermano, cuando usted se levanta por la mañana, si el Señor quiere, usted se va a levantar, pero usted tiene que decirlo: si el Señor permite, este día voy a ir a trabajar, voy a ir al servicio, voy a hacer, si el Señor me lo permite. Y me gusta, algunos dicen: si el Señor me da licencia, voy a hacer esto, y es bonito eso, que se dé cuenta que usted no depende de usted mismo. Es un privilegio tener a Dios de nuestra vida, que usted pueda reconocer, hermanos, de que es un privilegio. Usted sabe la historia, cuando Cristo está en la cruz del Calvario y estaba, dice, un malhechor a un lado y otro malhechor al otro lado. Y qué cosa, ¿no? Que uno reconoce quién está ahí con él y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro le injuriaba diciendo: Señor, óyeme, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres, ¿por qué no te bajas de ahí? Y te salvas tú y nos salvas a nosotros, porque no estamos contentos, no estamos alegres en esta condición. Y el otro, hermano, como que el otro hombre lo miraba y decía: no te das cuenta que tú y yo estamos aquí por malhechores, pero este hombre a ninguno le hizo mal.
Hermano, y usted puede ver que ese sacrificio hace el cambio en la vida de este hombre que está siendo crucificado también. Hace el cambio en la vida de este malhechor y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte de Cristo, hermano, es la que nos ofrece salvación. Ese sacrificio en la cruz del Calvario es lo que nos hace a nosotros recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y decimos, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si dejamos el camino de Dios, ¿a quién iremos? ¿Habrá alguien que tenga palabras de vida como Cristo las da? No, hermanos. Cristo es el que nos da palabras de vida eterna. Cristo es el que ofrece la salvación. Los escribas y fariseos dijeron, pues ya lo matamos. Ya este fanático, ya este religioso, ya este, le llamaban de todo a Jesucristo. Este mentiroso, este falso profeta, ya lo matamos, se acabó todo esto. Y se acabó la historia, se murió, lo enterramos y acabó. Vamos a poner una piedra bien grande en la sepultura, ahí en la tumba, para que no se salga y no se lo roben y no digan que después digan que resucitó. Hicieron todo lo que pudieron los romanos, los fariseos, los escribas, hermanos, para asegurarse que se había terminado la historia de Jesús. Y algunos saben la historia, dicen que sus discípulos se asustaron, salieron huyendo, hermanos, se andaban escondiendo, porque dijeron, si mataron al pastor de las ovejas, ¿qué no harán con las ovejitas? Y andaban escondiéndose, hermanos. Pero Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo trajo a vida, y Jesucristo se presenta vivo otra vez. Bueno, y cuando esto sucede, dice que los gobernantes, los ancianos del pueblo, todos dijeron, ¿saben qué? Vamos a decir que no sucedió así, vamos a decir que sus discípulos se robaron el cuerpo, vinieron, quitaron la piedra, y así para que no crea la gente en él. Pero dice que cada vez con más fuerza, con más denuedo, sus discípulos anunciaban que Cristo había resucitado. Y la gente empezó a creer en este hombre. Cuéntale que se ponga de pie. Quiero decirle esto, de que cuando los discípulos anunciaban, hermano, las mujeres primero fueron a la sepultura y se dieron cuenta de que Cristo había resucitado. Y dice usted, ok. Y las mujeres van y le dicen a los discípulos. Y los discípulos lo comunican entre ellos. Y ahí Tomás no creía, después cree. Hermano, ellos no entendían que Cristo murió. Ellos no entendían por qué razón tenía que morir. Pero ¿sabe cuándo se dieron cuenta la razón? En el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí se dan cuenta la razón por qué Cristo murió, fue sepultado y resucitó. El apóstol Pedro, hermanos, antes tenía temor, antes tenía miedo, andaba huyendo, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre la vida de ellos, hermanos, empiezan a comunicar este mensaje. Y dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo que estaba escrito acerca de Jesucristo. Ustedes mataron a un hombre inocente. Ustedes por manos de malhechores mataron a un hombre inocente. Pero a este Dios levantó de entre los muertos y le ha hecho Dios y Cristo. Él lo ha hecho, hermano, le ha dado la posición. Ha venido a ser la piedra angular. Él viene a ser el punto principal de lo que es la salvación. Y sus discípulos no entendían eso anteriormente. Pero en el capítulo 2 de los Hechos, cuando reciben, hermanos, el Espíritu Santo, algo acontece en sus corazones. Y ahora, en vez de ser vergüenza, se convierte en poder de Dios para salvación. Y esta palabra de la cruz, hermanos, que para muchos es locura, ahora es poder de Dios para nosotros. Hermano, estoy hablando de eso. Alguno necesita escuchar eso. Alguno necesita entender que la salvación, el evangelio que hemos recibido de Cristo, no es algo ligero. No es algo pasajero. No es algo que usted la agarra y, pues, voy a la iglesia. Hoy ya vine de la iglesia. Voy a ir a la iglesia el domingo. No, no es así el evangelio, hermanos. El evangelio se vive diariamente. Diariamente se vive el evangelio. Cuando se levanta, cuando come, cuando está en la mesa, antes de acostarse, cuando se acuerda, el evangelio se vive diariamente. Pregúntese usted cómo está viviendo el evangelio usted. Hermano, pregúntese cómo vive el evangelio. Cuando va a su trabajo, ¿cómo vive el evangelio? Cuando la gente lo mira allá afuera, ¿cómo vive el evangelio usted? ¿Qué mira la gente de usted? Para muchos nosotros somos el único Cristo que ellos van a ver.
Porque nosotros reflejamos a Cristo. Y la gente lo mira a usted, ¿cómo lo miran allá afuera? Usted se comporta como ellos, actúa como ellos, habla como ellos. ¿Cómo nos miran las personas allá afuera? Algunos no saben que usted es cristiano. Allí en el trabajo nadie se da cuenta que soy cristiano. Bueno, esa es una vergüenza. Dice que somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que comunicar las grandezas de Dios. Un embajador comunica las grandezas de su país. Nosotros tenemos que comunicar las grandezas de Dios, hermanos. Pregúntese usted, ¿cómo representa este evangelio de salvación? ¿Cómo lo representa usted? Necesitamos comunicar este evangelio. Este evangelio, hermano, no es algo ligero, no es algo pasajero. Nosotros cuando bautizamos a alguien preguntamos, ¿por cuánto tiempo piensa servir a Dios? Y usted sabe las respuestas. Siempre que vamos a bautizar a alguien le decimos, ¿por cuánto tiempo piensa servir a Dios? Y hemos escuchado, para toda la vida, mientras Dios me preste vida, hasta que el Señor venga. Hemos escuchado tantas respuestas en esa similitud. Estoy pensando, a lo mejor necesitamos preguntar, ¿qué porcentaje de su vida va a dedicar a Cristo? ¿Qué porcentaje de su vida va a dedicar a Cristo? A ver qué dice la gente. Probablemente diga el 100%. Tal vez alguien se atreva y diga, pues nomás el 50%. Hermano, ¿qué porcentaje de nuestra vida estamos dedicando a este evangelio? Es que ya pasó un año, hermano. Ya perdí mi primer amor. No, hermano, el amor no se pierde. El amor no se pierde, hermano. El Señor le dice a la iglesia, le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo ha dejado tal vez en algún lado, pero no lo ha perdido. Entonces, hermano, pregúntese usted, ¿qué porcentaje de su vida está dedicando para Dios? Este mensaje, hermano, es un mensaje que salva almas. Este es un mensaje que redime al pecador, que cambia la vida del hombre. Pregúntese usted, hermano, ¿qué porcentaje de su vida está dedicando a Dios? Y si usted está dedicando un 5%, un 10%, necesita hacer cambios en su vida. Necesita hacer cambios en su vida. Es imposible, hermano, si se lo digo con respeto, con amor y cariño, es imposible que usted esté seguro de su salvación cuando no se acerca a la iglesia, cuando no viene a la iglesia, cuando no está orando, hermano. Es imposible que usted diga, hermano, yo estoy confiado, y está en su casa viendo televisión todo el día. Hermano, va a haber oración y usted está preocupado por otras cosas. Hermano, hay que dar un estudio bíblico y usted está preocupado por otras cosas. Hermano, que va a haber un servicio aquí y usted está preocupado en otras. Hermano, es imposible que Dios se complazca en usted cuando usted lo pone a Él en segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Usted sabe cómo se siente usted cuando alguien lo hace de menos? Usted quiere hablar con alguien y andar con alguien y la gente lo ignora. Le habla y le dice, ¿qué estás haciendo? Que te quiero ir a visitar. Ahorita voy a salir. Tengo que ir a hacer un mandado. Sí, y usted dice, ok. No quiere que vaya a visitar. Háblame si quieres venir a mi casa. No vengas sin avisarme. Hermano, muchas veces así hacemos con Dios nosotros. Cuando yo quiero, voy a la iglesia. Cuando se me antoja. Cuando se me antoja, voy a la iglesia. Cuando yo sienta. Hermano, no trabaja así con este evangelio. Este evangelio no trabaja así, hermanos. Este evangelio es de salvación. Y el apóstol Pablo dijo, en naufragios, golpeado, puesto en cárcel, abusado físicamente. Hermano, el apóstol Pablo sufrió por causa del evangelio. Una vez que recibió este evangelio, no lo soltó, hermano, para nada. No lo soltó para nada el evangelio. Para él el evangelio fue todo, hermanos. Y por eso decía con esa confianza, gracias doy a Dios, decía, por este don inefable. No lo puedo explicar, no sé cómo explicarlo, pero le doy gracias a Dios por lo que Él hizo en mí. Hermano, así debería de estar nuestro corazón. Cada vez que venimos a este lugar, como dijera el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Desde que usted llega a este lugar, usted tiene que estar agradecido. Amén, amén. Y decir, Señor, yo no sé qué es lo que tú has hecho, pero lo que tú has hecho es lo que quiero. Y me gusta lo que estoy sintiendo y quiero más de eso.
Necesitamos llegar a este lugar así, hermanos. Dale gracias a Dios por su don y de favor. El Señor nos ha salvado por gracia, por amor. No por nuestros buenos looks, no porque nos miramos bien, ¿verdad? No por eso, hermanos. No porque somos algo, hermanos. No, es por su amor. Es por su amor que usted y yo tenemos salvación. Es por su amor que estamos en esta vida. Yo le invito, hermano, yo le invito con todo mi corazón, se lo pido y le invito, y le imploro, y le ruego y le exhorto, hermano. Piense, hermano, piense qué porcentaje de su vida usted está dedicando al Señor. ¿Quiere que Dios obre en usted? Piense qué porcentaje de su vida está dedicando a la obra de Dios. Bueno, y cuando usted empiece a razonar en estas cosas, cuando usted empiece a pensar en estas cosas, se va a dar cuenta que tenemos necesidad cada día más. Cada día hay lugar más para crecer en el Señor. Gloria a Dios. Yo invitar a este altar y dígale al Señor que le dé esa gracia, que le dé ese entendimiento. Y usted conoce su vida mejor que nadie, hermano. Usted la conoce. Aquí nadie lo está juzgando a usted. Aquí nadie, hermano. Pero usted conoce su corazón. Usted sabe el tiempo que dedica para la palabra de Dios. Usted sabe el tiempo que dedica para las cosas de Dios. Usted sabe, hermano, lo que usted hace cuando no viene a la iglesia, cuando está en su trabajo. Usted sabe esas cosas, hermano. Deje que Dios trate con su corazón en esta tarde. Gracias, Señor, por ese plan redentor. Gloria a Dios. También hay otro versículo que voy a leer, hermanos. Así, si gusta abrir su Biblia, en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1 del versículo 12 en adelante. Pablo escribió, hermanos, 13 cartas. Y por lo regular uno se refiere a ellas, agarra referencia de ellas y nos ayudan a entender el propósito de Dios para nosotros. Primera carta a Timoteo 1:12 dice de esta manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, de dar gracias a Dios. Dice, doy gracias a Dios que me fortaleció. Doy gracias a Dios, hermanos, por lo que Él hizo por mí. El apóstol Pablo no dejaba de asombrarse de lo que Dios había hecho, hermanos. Constantemente él daba gracias a Dios. Doy gracias a Dios por esto, por lo que Dios hizo aquí. Doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en mí. Doy gracias a Dios porque creí en Él. Doy gracias a Dios porque Él me recogió. Doy gracias a Dios porque aún siendo blasfemo e injuriador, pecador, el peor de los pecadores. ¿Por qué dice que es el peor? Porque era un perseguidor de la iglesia. Él andaba persiguiendo a los cristianos. Y les estaba contando en la escuela dominical que hay un video en la Costa de Marfil, donde están quemando a unos cristianos vivos, porque han renunciado a la fe que antes tenían, los están quemando. Y el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mí. Y tal vez nosotros, hermanos, al vivir una situación crítica así, de abuso físico a nuestro cuerpo, tal vez nos costaría darle gracias a Dios. Pero el apóstol Pablo, estando, hermanos, predicando, muchas veces fue aprendido, puesto en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando cantos a Dios. Después de haber sido azotados, después de haber sido maltratados, después de haber sido puestos en la cárcel, dice en el calabozo más de abajo, en la prisión allá donde no se miraba, ahí Pablo y Silas están alabando y glorificando a Dios. Hermano, y el apóstol Pablo no se detenía para glorificar a Dios.
Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas y miramos cómo es que el apóstol Pablo se asombraba, se quedaba maravillado, decía él, ¿cómo es posible que Dios haya amado a un pecador como este? Y a veces nosotros se nos olvida, hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces se nos olvida inefable. Ahora le pregunto, ¿qué quiere decir inefable? Inefable que no se puede decir con palabras. No se puede describir con palabras. No podemos nosotros decir es así. Es inefable, es algo indescriptible. Eso es. Y es un don. Don es un regalo. Y dice, gracias doy a Dios por su don inefable. Por un regalo que me dio que yo no lo puedo describir. Y esto es lo que estamos sintiendo aquí, ese don de Dios. Lo que siente en su corazón, hermano, usted le pregunta, hermano, ¿y por qué está ahí brincando? ¿Y por qué está haciendo? Parece como que, y dice, ¿por qué? No, porque yo sé lo que siento, yo sé lo que he recibido de Dios. Tal vez usted no me entienda, pero yo sé lo que siento en mi corazón, yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y este es el don inefable. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, porque eres bueno, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias porque estás con nosotros. Te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas. Muévete, Señor, en nosotros. Habla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus lugares. El apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Gloria a Dios. Cuando le encuentre, dígame. Amén. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Vamos a leer. Gloria a Dios. La gramática del español, hermano, tiene puntuaciones que a veces nosotros no aprovechamos, no las miramos. Y en mi Biblia, este versículo tiene signos de admiración también. Este versículo tiene signos de admiración. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesús, dice, gracias doy a Dios por su don inefable. Gracias doy a Dios por su don inefable. Este es el apóstol Pablo. Dice, gracias doy a Dios por su don